Ya está nuestra invitada Jimena Solé. ¿Qué tal, Jimena? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, para presentarla brevemente, Jimena es doctora en filosofía por la UBA y docente de filosofía moderna en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA e investigadora independiente del CONICET, y coordina un grupo de investigación sobre Baruch Spinoza y el grupo de investigación sobre idealismo. Es fundadora de la red Rajif y miembro del comité editorial de Ideas, revista de filosofía moderna y contemporánea. Bueno, y te invitamos, Jimena, para hablar de las pasiones. Así es, muchas gracias. Bueno, gracias de nuevo por la invitación y sobre todo por haber elegido una palabra, concepto, problema tan rico para debatir. Bueno, para la filosofía las pasiones fueron siempre un problema, ¿no? Desde el comienzo se debate acerca de qué son, por qué suceden, de dónde vienen, por qué terminan. Y en general se las asocia al lenguaje literario, a la poesía. Entonces la filosofía siempre queda un poco descolocada frente a un elemento de la vida humana que parece irracional o que parece que no tiene en verdad una explicación clara, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las pasiones con los seres humanos? Y como decía Leandro muy bien en las palabras iniciales, la palabra pasión, tanto del griego como del latín, vienen de la experiencia de sufrir, de que algo nos sucede que no podemos controlar o que nos toma y nos transforma en una especie de títere o de instrumento que nos hace renunciar a nosotros mismos y que nos pone en problemas, como veíamos recién en los poemas de Safo, ¿no? Nos pone en una situación en la cual hay que implorarle a los dioses que vengan, que intercedan, que nos ayuden. Y entonces parece que están en una lógica completamente distinta de lo racional, lo conceptual, lo analítico, que es donde la filosofía en general se siente más cómoda. Para comenzar, la pregunta que se hace la filosofía es, bueno, ¿qué hacemos con las pasiones? Porque en la medida en que son algo que no controlamos, algo que nos toma y nos transforma en sus esclavos y que nos impide pensar bien, bueno, son un problema. Y algunos filósofos consideran que las pasiones son un problema, otros consideran que son una fuerza vital, como también mencionabas, Leandro, al comienzo. Y esa fuerza vital bien encauzada, bien dirigida, podría ser positiva para nuestra vida. Sin ir más lejos, la filosofía misma se define como amor por la sabiduría, y ahí, bueno, hay una pasión, ¿no? Sí. El amor, que puede ser un sufrimiento, puede ser un combate, puede ser algo que nos hace sentir cercanos a la muerte, como expresaba Safo muy bien, también nos puede impulsar a buscar la verdad. Entonces, bueno, las pasiones parece que tienen estas dos caras. Entre los que piensan que las pasiones son algo que impide pensar y que entonces impide hacer filosofía, los más conocidos son los estoicos, ¿no? Uh-huh. Para los estoicos las pasiones son algo así como una enfermedad del alma, y lo que hay que hacer es, para ser felices, intentar liberarse de las pasiones y no dejarles lugar a que controlen nuestra vida, sino anularlas, ¿no? La idea, bueno, si bien es imposible, nadie piensa que uno pueda anular completamente sus pasiones, los estoicos lo que proponían era minimizarlas al máximo. Sí, que no, te interrumpo un cachito, que no es casualidad que estén de moda, ¿no? Ahora con toda una lógica instrumental de nuestros días, que hay que rendir, suspender o regular las pasiones con disciplina nos permitiría alcanzar algún tipo de éxito, con muchas comillas, en la vida, ¿no? Sí, la idea de rendimiento, ¿no? Rendimiento, eficacia. Uh-huh, eficacia, sí. Sí, totalmente. Esa es una visión muy, muy a tono con la época. Sí. Pero no es la única en la historia de la filosofía, y para nada es de la que me gustaría hablar hoy. Perfecto. Si hacemos un salto a la modernidad, nos encontramos con Descartes, René Descartes,
que considera, ¿no? Descartes es el padre de la modernidad filosófica, que hace algunos aportes muy interesantes al debate sobre, bueno, qué son las pasiones y qué hacer con ellas. Escribe un libro que se llama Las pasiones del alma, que es algo así como un resumen de un intercambio epistolar que comienza en 1643 y que Descartes mantiene durante algunos años con la princesa Isabel de Bohemia y del Palatinado. Esa princesa era una mujer muy formada, que había recibido una muy buena educación, y le empieza a escribir cartas a Descartes, el filósofo del momento, para plantearle una serie de preguntas acerca de la naturaleza de la felicidad y su vínculo con las pasiones. Bueno, Descartes, el padre del racionalismo, se pone a pensar sobre estos temas y publica este libro, ya les decía, como una especie de resumen de esa discusión, y ahí introduce una visión muy novedosa respecto de qué son las pasiones. Para Descartes, las pasiones son algo así como una conmoción del alma, que son intrínsecamente buenas y que lo único que hay que hacer es evitar su mal uso o su exceso. La idea es claro, ¿no? Se distancia de los estoicos de un modo radical, o sea, no es que hay que anularlas, son buenas, pero hay que usarlas bien, ¿no? Y evitar el exceso. O sea, cierta forma de la moderación. Exacto, o sea, va a haber una idea de moderación, va a haber también una idea de bien dirigir las pasiones, pero acá lo interesante de Descartes es que al definir las pasiones como conmociones del alma, las intenta entender exclusivamente como una experiencia humana, ¿no? Independientemente de, bueno, los dioses, independientemente de fuerzas naturales externas o extrañas que estén intentando utilizar al ser humano que padece, sino, bueno, pensarlas como algo que le sucede al ser humano. Y las quiere estudiar científicamente, ¿no? Eso es la posición de Descartes. Él dice, voy a estudiar las pasiones como un físico. Y y todo ese cientificismo lo lleva a explicar la pasión como una conmoción del alma, un padecimiento del alma, que se origina en una acción del cuerpo. Descartes vieron el filósofo que dice pienso, existo, y que a partir de ahí plantea un dualismo radical entre el alma y el cuerpo, y lo que está diciendo es que cuando el cuerpo actúa, el alma padece. Entonces, que cuando experimentamos pasiones, amor, tristeza, miedo, esperanza, lo que está sucediendo es que el cuerpo está actuando y la mente o el alma está padeciendo. Esto, por supuesto, le trae a Descartes muchísimos problemas. El principal problema que queda abierto es, bueno, ¿cómo es que interactúan estas dos sustancias que son cuerpo y mente? ¿Cómo es que el cuerpo produce en el alma pasiones? Descartes tiene una manera de explicarlo que hoy ya nos causa un poco de risa, pero que en ese momento valió como explicación científica, que es a través de la glándula pineal, ¿no? Era esa parte del cerebro que recién en ese momento se descubría, no se sabía para qué existía, y Descartes dice, bueno, es acá, la interacción alma-cuerpo está en este lugar. Bueno, Spinoza, que es de quien vine a hablar, en realidad, no acepta esta posición, no acepta la explicación de su maestro, porque en realidad Spinoza es un heredero del racionalismo cartesiano, y lo que dice es que no hay en realidad interacción alma-cuerpo, porque el alma y el cuerpo son lo mismo, pero visto desde diferentes perspectivas, ¿no? Spinoza habla de la mente y el cuerpo como dos caras de la misma moneda, son expresiones diversas de una misma realidad. De una misma realidad. Y podríamos seguir entonces con el desarrollo de este autor Spinoza después del corte. ¿Cómo no? Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. ¿Cuál es el estado de las cosas que nos cuestionamos y desde dónde pensarlas? El estado de la cuestión. El estado de la cuestión. Muy bien, seguimos en el estado de la cuestión. Estamos con Jimena Solé, que nos trajo este libro. ¿De qué trata este libro, Jimena? Bueno, es una introducción a Spinoza, es un libro colectivo escrito por muchos especialistas y muchas especialistas en Spinoza que trabajamos juntos, y
hay un capítulo dedicado a los diferentes conceptos centrales de la filosofía de Spinoza. Bueno, habíamos empezado a hablar de Spinoza recién. Sí, decíamos que para Spinoza alma y cuerpo son lo mismo, visto desde diferentes perspectivas, no son la expresión de la misma realidad, vista desde el punto de vista de la extensión del cuerpo o desde el punto de vista del pensamiento. Y entonces ya esa idea cartesiana de que cuando la mente padece es porque el cuerpo está actuando no funciona más. Uh-huh. Para Spinoza, una pasión del alma es también una pasión del cuerpo, y cuando el cuerpo actúa, el alma también está actuando, ¿no? La acción y la pasión se dan de manera simultánea, en paralelo, podríamos decir, entre alma y cuerpo. Entonces tiene que haber otra manera de explicar las pasiones que igual conservan ese aspecto de padecimiento, podríamos decir, que toda la tradición y su propia palabra, ¿no? Su propio nombre le atribuyen, pero que en realidad no tiene que ver con esto de transformar al cuerpo en el origen de todo esto que nos sucede en la vida pasional, que no nos gusta o que no podemos controlar o que no sabemos de dónde viene, ¿no? El cuerpo ya no es el origen o el lugar donde se generan estas experiencias que pueden ser un poco traumáticas, sino que cuerpo y mente para Spinoza van juntos, ¿no? Van en paralelo. Para Spinoza las pasiones son un afecto, o sea, en sentido técnico es un afecto, y un afecto es una variación, o sea, un aumento, una disminución del deseo. Uh-huh. El deseo para Spinoza es la esencia del ser humano, ¿no? Es lo que se llama conatus, o también lo podemos definir como el esfuerzo por perseverar en la existencia, ¿no? Para Spinoza todos los seres existentes se esfuerzan por perseverar en la existencia, y ese esfuerzo se llama en el ser humano deseo, y cuando experimentamos afectos, la potencia con la cual nos afirmamos en nuestra propia existencia aumenta o disminuye. Okay. Entonces, las pasiones tristes son las que disminuyen nuestra potencia, y las pasiones alegres son las que aumentan nuestra potencia. Y esas pasiones, o sea, ese aumento, esa variación de nuestro conatus, de nuestro deseo, se construyen sobre ideas, ¿no? Para amar algo hay que tener la idea de eso que uno ama, para tener miedo hay que tener la idea de eso que uno teme, y esas ideas son, en el caso de las pasiones, lo que Spinoza llama ideas inadecuadas, ideas confusas, ideas que se presentan en la mente a través de los sentidos o a través de la imaginación o porque alguien nos lo cuenta, ¿no? A través de relatos. Entonces son siempre ideas que no sabemos bien de dónde vienen, no entendemos bien su origen, no podemos evitar tenerlas. En el caso de la experiencia sensible, bueno, no podemos apagar los sentidos. Estamos todo el tiempo inmersos en ese tipo de experiencia, y tenemos permanentemente ideas confusas, ideas oscuras, y esas son las que generan nuestras pasiones. Okay. Entonces, ahí, ¿no? Supongamos, no sé, si tenemos la idea de una víbora, podemos experimentar una pasión de miedo o de repulsión frente a esa idea. Y esa idea puede haber venido de nuestra experiencia sensible, o la podemos haber leído una descripción, o podemos haber visto una ilustración en un libro, no importa dónde, pero es una idea que viene de nuestra experiencia, ¿no? Y nos genera esta reacción afectiva que puede ser positiva o negativa, o sea, puede aumentar o disminuir nuestra potencia. Claro, entonces, alegría y tristeza, como casi siempre en filosofía, las palabras tienen un sentido específico en este autor. Entonces, aumentar nuestras potencias sería tener pasiones alegres, disminuirlas, tener pasiones tristes. Exactamente. En este caso. Tristes puede ser el miedo, no tristeza en el sentido que lo usamos cotidianamente. Exacto, ahí pasiones tristes son toda una serie de pasiones que se construyen sobre la tristeza. Por ejemplo, el miedo, el odio, la repulsión, la desesperación, la indignación. O sea, todas esas son pasiones tristes. Claro, un ejemplo que se puede dar es el odio. Si lo siento yo, disminuye, ¿aumenta mi potencia o la disminuye? Yo iba a hacer una pregunta parecida, ¿no? Como ¿cuáles de esas, qué pasiones en realidad, que en principio uno pensaría son como negativas, pero que implican una, no sé, como una sobrecarga energética, ¿no? Como un crecimiento de la pasión, justamente.
Sí, para Spinoza cualquier pasión triste es una disminución de la potencia. O sea, el miedo, la desesperación, la indignación, el odio, todas nos despotencian, nos quitan capacidad de obrar, nos quitan capacidad de pensar, ¿no? Tanto el obrar del cuerpo como el pensar de la mente. Eso se va disminuyendo en la medida en que nuestras pasiones tristes nos invaden y nos dominan. En cambio, las pasiones alegres nos aumentan la potencia, o sea, nos hacen más capaces de actuar, nos hacen más capaces de pensar, y esas son, hay muchísimas, pero el amor, la esperanza, la devoción, la seguridad, la aprobación, todas esas son experiencias afectivas que nos hacen desear más, nos hacen actuar más, nos hacen pensar mejor. Y acá las pasiones para Spinoza son entonces un tema central en su proyecto ético, porque el camino de la ética que conduce a la libertad y la felicidad va a consistir principalmente para Spinoza en saber, bueno, qué hacemos, cómo manejamos estas pasiones para que no nos dominen, porque de nuevo, ¿no? La experiencia de la pasión tiene que ver con esta pasividad, por más que sean pasiones alegres. Porque la vida pasional, dice Spinoza, es inconstante. Una pasión alegre rápidamente se puede transformar en una pasión triste, ¿no? El amor como puede la decepción, muy rápidamente transformarse en decepción o en celos. Y así dicen en una de las citas que son súper gráficas que encontramos en la ética, bueno, cuando estamos dominados por las pasiones somos como las olas del mar en vientos contrarios, o sea, nos llevan de un lado para el otro y no tenemos paz, no tenemos ninguna posibilidad de encontrar nuestra tranquilidad. Entonces, de lo que se trata es de encontrar un modo de vida en el cual las pasiones no nos esclavicen y que haya una posibilidad de ser libres, en el sentido de actuar autónomamente, ser guiados, para Spinoza, por nuestra razón, ¿no? La vida activa, la vida libre, para Spinoza tiene que ver con la posibilidad de ser racionales. Justamente porque la razón, en vez de imponerse desde afuera, es el resultado de nuestra propia actividad de pensar y de nuestra propia actividad de actuar. Claro, y las pasiones muchas veces están activadas por algo desde afuera. Por ejemplo, el celular. Por ejemplo, el marketing, digamos, que construye deseos. Las pasiones siempre están activadas por algo que podríamos decir que es de afuera, ¿no? Es algo que se nos impone, y no algo que viene de nuestra propia actividad independiente. Y acá una cuestión que aparece fundamental es que entonces la principal estrategia para encontrar una vida que esté a salvo de esa vulnerabilidad en la que nos dejan las pasiones es tener una norma común de vida, o sea, leyes, un Estado que regule nuestra convivencia y que nos haga sentir, por ejemplo, seguros. Y nos haga sentir, por ejemplo, esperanzados, en vez de con miedo y con sentimientos de estar permanentemente en riesgo, ¿no? O sea, una organización colectiva que promueva que eso que sucede, digamos, de afuera hacia adentro del ser humano sean las pasiones positivas. Claro, eso sería lo ideal. Para Spinoza, un buen estado es el estado que no fomenta el miedo como estrategia de coacción o de dominación, sino que al revés, fomenta pasiones alegres como la esperanza, claro, o bueno, otro tipo de estrategias racionales para que las personas cumplan con la ley y vivan en conjunto sin amenazarse y sin estar permanentemente abiertos a la posibilidad de que una pasión tome nuestra vida. O sea, el Estado sería el encargado, por ejemplo, de que los celosos no se conviertan en asesinos. Claro, claro. Eso es algo, es como una de las características que tiene que tener un buen Estado. Claro. Ahora, no todos los estados son buenos estados, y Spinoza escribe, además de la ética, que es su libro central,
otro texto que se llama el Tratado Teológico Político, donde lo que hace es denunciar el uso político de las pasiones, sobre todo el miedo, para fomentar lo que él llama ahí la superstición. Claro. La superstición lo que hace es hacer que la gente haga cualquier cosa y crea cualquier cosa. Uh-huh. Entonces, una persona supersticiosa pierde completamente la capacidad crítica, pierde completamente la capacidad de pensar y de reconocer qué es el bien, qué es lo que a esa persona le hace bien, y obedece a cualquier voz que le diga lo que tiene que hacer o lo que le conviene. Esa voz puede ser de un perro que habla desde el más allá o algo, Claro. por decir cualquier cosa, ¿no? Exactamente. O sea que para Spinoza, para retomar un buen estado, permitiría, digamos, potenciar de algún modo o inclinarnos hacia la alegría, y las leyes en ese sentido apuntarían a eso, y en ese sentido también permitirían ser más libres. ¿Por qué? Porque pueden, ¿no?, permitirme ser racional. No es que es algo negativo que me limita, sino que apunta a la libertad del individuo. No sé si ese es un buen estado para Spinoza, que es el estado democrático. Bueno, O sea, el estado democrático lo que tiene que hacer es intentar que los ciudadanos sean libres, efectivamente, Ok. sean racionales, se eduquen, tengan un cuerpo saludable. O sea, el Estado se tiene que ocupar de la educación y de la salud, claramente, pero además también tiene que promulgar leyes racionales, leyes que vayan a favor del bienestar común. Okay. Cuando los estados no respetan eso, o sea, Spinoza habla de las monarquías despóticas, Uh-huh. que utilizan esta superstición, la religión supersticiosa, como un instrumento de opresión y de dominación. Uh-huh. Bueno, lo que hay ahí es una ciudadanía completamente depotenciada, Uh-huh. ¿no? Tomada por las pasiones tristes, por el miedo, sobre todo, bueno, por la indignación Sí. también, que está anulada como sujeto político. Claro. Entonces, no solo el Estado no está fomentando la libertad, sino que está fomentando lo opuesto, que es la esclavitud. Sí. O sea, y la peor esclavitud, que es la esclavitud al propio temor. Uh-huh. Ahora, hay otro elemento que quizás está bueno mencionar, que es que para Spinoza, así como las pasiones son un afecto que está vinculado con las ideas inadecuadas, o sea, esto, ¿no? Las ideas que provienen de nuestra experiencia sensible, de lo que nos dicen, de lo que nos enseñan, ¿no? De nuestra experiencia más común. Hay otros afectos, que son los afectos activos, Uh-huh. que son los que resultan de nuestras ideas adecuadas. Nuestras Ok. ideas racionales también producen afectos, y estos afectos son solamente alegres. O sea, lo único que hacen es aumentar nuestra potencia, no pueden disminuirla. Entonces, cuando, por ejemplo, resolvemos un problema matemático y conocemos nuestra capacidad de pensar, bueno, nos alegramos. Y esa alegría es una alegría activa. Una alegría Y eso activa. no Bueno. tiene que ver, es una alegría activa que no viene de afuera, ¿no? Exacto. Como que no se produce por algo exterior a la persona, sino que es, digamos, producida por uno mismo. Sería. Y por eso no es una pasión. Por eso Claro. es un afecto activo. Entonces, esos afectos activos son completamente positivos para el proyecto ético de la libertad y de la felicidad, y de aumentar la potencia al máximo con la cual uno persevera en su propia existencia, porque en la medida en que entro como en esta especie de círculo virtuoso de la razón, las ideas adecuadas y los afectos activos, lo que tengo es cada vez más potencia, cada vez más capacidad de pensar. Spinoza identifica dos, la generosidad y la firmeza, como los afectos activos centrales. Y es interesante porque la generosidad, que es algo así como el deseo de hacerle el bien al otro, es también el origen de la amistad. Ajá. Entonces la amistad aparece ahí como el resultado de este afecto activo Uh-huh. que es la generosidad. Bueno, queda perfecto para cerrar. Te agradecemos mucho por haber venido. Te vamos a tener que convocar para hablar de este u otro tema. Muchas gracias. Pasaba Jimena Solé por El estado de la cuestión. La Uni Radio.